Bienvenidos una vez más, querida iglesia. Es para mí un privilegio dirigirme a todos ustedes. La semana pasada comenzamos hablando de un mensaje titulado Una comunidad redentora. El día de hoy vamos a continuar en la segunda parte de este mensaje que lleva el mismo título, Una comunidad redentora. Hablábamos la semana pasada acerca de lo que enseña Mateo capítulo 18 y mencionamos algunas objeciones que muchas personas dan para no ejercer la disciplina en la iglesia. Luego también mencionamos lo que la Biblia dice en relación a estas objeciones y después describimos dos tipos de disciplina y decíamos que hay una disciplina que es formativa, que es la que se da en los tiempos de discipulado, en la clase de escuela dominical, etcétera, etcétera, y hay otra disciplina que es la correctiva. Hablamos también de cómo abordar la disciplina en la iglesia y mencionábamos algunas características como la humildad, la preocupación por la santidad, la pasión por los perdidos y un corazón perdonador. El día de hoy, esta semana, vamos a continuar en Mateo 18 y luego vamos a ver algunos versos allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, porque estos dos textos son, digamos, los textos principales respecto, a la disciplina de la iglesia. El día de hoy vamos a descubrir los fundamentos bíblicos de la disciplina y vamos a ver lo que dice la Escritura y lo que nos enseña al respecto de este tema, cómo implementarlo en nuestro contexto particular. Así que quiero invitarles de nuevo a Mateo capítulo 18, versos 15 al 20. Y dice allí, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona, pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Algunas cosas muy prácticas y muy puntuales respecto de cómo aplicar la disciplina en la iglesia. El primer paso es una corrección privada. Esto está clarísimo en el pasaje. Corrección privada. ¿Qué significa eso? Como lo dice exactamente el verso 15, habla en privado. Gálatas 6:1 nos enseña que cuando un hermano está atrapado en pecado, ya sea contra ti o no, nuestro deber como familia de la fe es restaurarle con cariño, con suavidad, con ternura. ¿Qué significa eso? Que debemos ir con él estando solos, hacerle ver su pecado solos, con ternura, con humildad, pero en soledad. Lo que va a significar que estamos más preocupados por su santidad que por otra razón. En privado, los 2 solos, porque la disciplina en la iglesia no se trata de exhibir, sino de restaurar. Por eso es que debemos mantener el círculo lo más pequeño posible, el mayor tiempo posible. No se trata de ir y divulgarle a todo el mundo lo que ha pasado. Se trata de ir personalmente con ese hermano, con esa hermana y hacerle ver que lo que está haciendo no fue correcto. Lo que Jesús nos está diciendo es, no hables con nadie más sobre el pecado de otro. La cosa es que si somos honestos, tenemos que admitir que eso es lo primero que nuestra carne nos impulsa a hacer. El problema es que la Escritura enseña que eso es pecado. Eso no honra a Dios y mucho menos ayuda a aquel que está en pecado a volver. Y Jesús dice, no lo hagas, resiste la tentación de los chismes, porque entonces tú también vas a necesitar ser confrontado ahora. Yo estoy convencido que el 95% de los casos de diferencias en la iglesia, de pecado en la iglesia, se resolverían justo en esta etapa y no tendríamos que avanzar a lo que sigue si aplicáramos este principio siempre.
Segunda cosa que enseña el pasaje, en el verso 16, el segundo paso es un grupo pequeño. El verso 16 dice, si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle. Lo que está haciendo es citar Deuteronomio 19:15. En el Antiguo Testamento, un testimonio solo era válido y era creíble si podía ser ratificado por lo menos 2 personas. La idea es mantener el círculo pequeño, llamando a 2 o 3 creyentes maduros en la fe, humildes, preocupados por la santidad, que puedan decir, te amamos y nos preocupamos por ti y queremos que experimentes la vida abundante que hay en Cristo. Esa clase de personas que están dispuestas a ayudar, que lo que anhelan es el bien del otro. Ahora, esto no forzosamente lo tendría que hacer un líder de la iglesia o el pastor. De hecho, lo mejor sería involucrar a un par de personas que conocen bien a esa persona que ha caído en pecado, que saben con lo que está luchando y que pueden ayudar. Porque volvemos a lo mismo. El objetivo principal es restaurar. Tenemos que convertirnos en una comunidad restauradora, no despedazadora. Y eso no es fácil, porque lo que el enemigo quiere hacer es todo lo contrario, mientras que Dios quiere restaurar los corazones y la santidad de aquellos que han caído en pecado para volver a su camino. De eso se trata la vida. Paso 3, verso 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. En el paso 3, ahora hay una amonestación de la iglesia. Y ahora es cuando el Señor nos manda a presentar el caso a la iglesia. Y el mensaje de Jesús detrás de estas palabras para la iglesia es que se trata de que toda la iglesia pueda decirle a esa persona que ha caído en pecado, te amamos tanto que estamos aquí para estorbarte, para pecar, para ayudarte a volver a Dios. Y el mensaje para esa persona es, yo voy a enviarte a tu nueva familia, esa familia que te ha adoptado a ti, voy a enviarla para ayudarte, para rescatarte del pecado. Porque lo que Dios quiere que sepamos es cuánto nos ama Él a nosotros. Y quiere mostrar su misericordia y su gracia con el fin de volver al Señor. Ahora, entonces la imagen que tenemos aquí es la de un Dios que no nos deja solos, avergonzados en nuestro pecado, sino que llega hasta un punto en el que Él dice, te amo tanto que voy a enviar a mi pueblo para mostrarte mi amor por ti. Y entonces la iglesia expresa la gracia y el amor y la misericordia de Dios a fin de traer a este hermano de vuelta a su pecado. Y el cuarto paso que menciona este pasaje es tristemente el último paso, el paso más extremo y al que no deseamos llegar, que es la excomunión. Dice el verso, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, es decir, si se empeña en mantenerse en su pecado, en no reconocer lo que ha hecho, en no admitir la corrección, si esa persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Qué duras palabras del Señor. La cosa es que una persona que no se somete a la disciplina del Señor a través de la iglesia, así es como debe ser tratado según lo que dice este pasaje. Un asunto muy importante de Mateo 18 es que esta no es una opción, es una instrucción directa, es un mandato de Jesús, es una orden de Jesús, lo que significa que la falta de sometimiento y obediencia es pecado y se llama rebeldía. Y una persona que no se somete a la disciplina del Señor, de la iglesia, no se somete al Señor en última instancia. Por supuesto que estas son palabras difíciles, por supuesto que esta es una situación muy dura, y si somos honestos tenemos que admitir que esto no parece justo, que esto es muy duro, es difícil de implementar y todavía más difícil de entender.
Habrá quien se pregunte, bueno, ¿acaso esto no va en contra de todo nuestro pensamiento? ¿No se supone que la iglesia debe ser esas personas, ese grupo de personas y ese lugar donde todo el mundo es bienvenido? ¿Por qué entonces Jesús diría algo como esto? Bueno, si vamos a 1 Corintios, capítulo 5, verso 1, vamos a encontrarnos ahí algunas cosas acerca de cómo la iglesia del Nuevo Testamento fue obediente en esto. Ellos estaban viviendo una situación terrible, una situación de desobediencia. La ciudad de Corinto era una ciudad que estaba inmersa en una inmoralidad sexual terrible, creciente, cada vez mayor, nada diferente a lo que vivimos en la actualidad. Así que era una ciudad que en muchos aspectos era muy similar a la cultura de hoy. ¿Qué pasó allí? Bueno, la situación de la ciudad de Corinto se había infiltrado en la iglesia. Entonces Pablo escribe esta carta a la iglesia y en el capítulo 5 trata el asunto del pecado en particular. La situación es que había alguien en la iglesia, uno de los miembros de la iglesia, que estaba atrapado en un pecado sexual. Él era miembro de la iglesia y Pablo entonces se dirige a ellos y les dice, observen lo que dice el verso 1. Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismo, en cambio deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu, y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada, sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido santificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Tremendas palabras del apóstol Pablo, ¿verdad? Yo no sé cuántos de ustedes habían reparado en lo que dice el apóstol Pablo en este pasaje, pero es una cosa tremenda. ¿Por qué razón deberíamos de practicar esto? ¿Por qué razón deberíamos de hacerlo? Bueno, en primer lugar, por la pureza de la iglesia. El tema central de todo esto que dice tanto Jesús en Mateo como Pablo en 1 Corintios tiene que ver con la pureza de la iglesia. No podemos olvidar que la iglesia es esa novia que está esperando al novio y que no puede darse el lujo de vivir una vida pecaminosa e indiferente. Tiene que tomar su responsabilidad en la santidad de la iglesia.
¿Y quiénes somos responsables? Los miembros de la iglesia somos responsables. Yo quiero que noten lo que Pablo dice ahí en este capítulo 5. No confronta a una persona X que no es creyente, confronta a una persona que dice ser creyente y a pesar de eso no se aparta de su pecado. Tampoco confronta al hombre directamente. ¿A quién confronta? A la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es responsable. Una iglesia que en condiciones como esta no practica la disciplina, desobedece a Dios y se hace cómplice. Volvemos al mismo asunto de la tolerancia. La tolerancia en la iglesia es pecado. Somos responsables delante de Dios. El pasaje ahí en 1 Corintios capítulo 3, desde el 16, dice: tu iglesia eres responsable en primer lugar delante de Dios. Entonces, somos responsables ante Dios y somos responsables ante otros. Cada uno de nosotros somos responsables de cuidarnos y de ayudarnos y de animarnos los unos a los otros. Y si vemos que alguien está yéndose por un camino que no es el que Dios ha establecido, es nuestro trabajo acercarnos a Él en privado, con cuidado, y ayudarlos. Pero además debemos hacerlo porque los miembros de la iglesia deben ser humildes. ¿Cuál es el pecado de la iglesia a la que le habla Pablo? Observen lo que dice el verso 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían de estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. El problema de esa iglesia, el pecado de esa iglesia fue el orgullo. Fue el orgullo, dice el 6, que se jactaban del asunto. Tolerar en la iglesia a quienes pecan sin querer arrepentirse es un problema. Y la iglesia en Corinto estaba orgullosa de ser una iglesia en la que cualquier persona era bienvenida, ignorando su responsabilidad con alguien que estaba abiertamente en pecado y que no tenía la más mínima intención de arrepentirse y abandonarlo. Eso es lo que condena Pablo. Y eso es lo que no podemos permitir que suceda entre nosotros. Ahora, mucho ojo, porque Pablo se refiere a aquellas personas que ya son parte de la iglesia, que ya han decidido hacer de Jesucristo su Señor y que además también han decidido no hacer caso ni a la instrucción bíblica ni a la exhortación de la iglesia para dejar su pecado, sino que siguen en él sin arrepentimiento. Pero además, la iglesia no solamente necesita cuidarse del orgullo, sino más bien buscar la humildad. Vean lo que dice el verso 7. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. La exclusión de los pecadores que no se arrepienten de la iglesia es un asunto muy difícil de practicar. Es muy difícil de entender porque pensamos que la humildad tiene que ver con aceptar o tolerar o permitir cualquier actitud, cualquier situación en la iglesia. Sin embargo, lo que Pablo dice es que la verdadera humildad es someterse a Dios de tal manera que nuestra obediencia sea absoluta, incluso cuando la situación es tan dura y tan difícil como esta. Se necesita humildad para cuidar el uno del otro, para preocuparnos más de la santidad de Dios que de evitar el conflicto, porque eso es lo que muchas veces mueve a las iglesias a no actuar. No, yo mejor me quedo a un lado para evitar el conflicto. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Humildad no es decirle a Dios cómo quiero que muestre su gracia, sino someterme a Él y a su palabra en obediencia a toda costa.
Y la membresía en la iglesia es esencial. ¿Por qué? Porque las implicaciones de ser miembro de una iglesia son muy profundas. Y habrá quien diga, no importa, pero en realidad es un asunto muy serio porque es un asunto que tiene repercusiones eternas. Esto no es algo que podemos dejar pasar y ya. ¿A qué me refiero? Bueno, varios asuntos. En primer lugar, la iglesia define quién es un miembro. Eso no depende de cada individuo, sino de la comunidad a la que pertenecemos. La iglesia es responsable de determinar quién es o no es miembro de la iglesia. Y el aislamiento de la iglesia refleja la separación de Cristo. Tanto Mateo 18 como 1 Corintios 5 hablan de esto. Si Cristo es la cabeza de la iglesia, una persona que no se arrepiente de sus pecados y sigue a Jesús, al menos en teoría, debe ser excluida de la membresía, lo que significa que Cristo no es quien le dirige a ella o a esa persona, a él o a ella. Si una persona es parte de la iglesia y decide no arrepentirse de algún pecado, de alguna situación, evidentemente no está siendo dirigida ni controlada por el Espíritu de Dios. Entonces podríamos incluso decir que alguien en estas condiciones probablemente nunca hizo una decisión genuina por Cristo. Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios, que le hace ver su condición y que le guía a la verdad, o una de dos, o es un cristiano carnal que no le hace caso al Espíritu, o nunca tuvo una genuina conversión. ¿Por qué debemos hacer esto? También para salvación del individuo. Vean lo que dice el verso 5. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Para Pablo, el mundo fuera de la comunión de la iglesia está bajo el control de Satanás. La destrucción de su naturaleza pecaminosa. ¿A qué se refiere esta frase? ¿Por qué dice esto? Bueno, significa que el hombre, por causa de su sufrimiento lejos de la comunidad del pacto, fuera de la iglesia, puede notar la gran diferencia y el gran contraste que hay entre la vida con Dios, arropado por una comunidad del pacto que me cuida, que me ama, que me atiende, que se preocupa por mí, que me ayuda, y la vida que hay fuera de la comunidad del pacto, fuera de las bendiciones del Señor. El contraste debe ser tan grande que esa persona entienda y recapacite y diga, yo no quiero esta vida fuera de la iglesia, lejos de Dios. Y entonces ese arrepentimiento lo lleve a confesar su pecado a Dios y a volver a Él. Lo lleve a cansarse de ese estilo de vida contrario a la voluntad de Dios y lejos del apoyo de la iglesia. Y entonces él busque el arrepentimiento. Una persona en esas condiciones, por supuesto que será salva el día del juicio. Dios es soberano. Y Satanás, en un caso como este, podría terminar siendo un instrumento de Dios para lograr los propósitos de Dios. Así que pareciera ser algo muy duro, pero cuando la iglesia está cumpliendo su papel de ser la comunidad del pacto que anima, que cuida, que atiende, que fortalece, que ayuda, que consuela, que abraza, que sana, el contraste que hay entre esa clase de vida de la comunidad del pacto y una vida en donde eso no sucede debe ser tan grande que lleve a las personas de vuelta a Jesucristo. ¿Por qué más debemos hacerlo? Para gloria de Dios. Miren, ¿cuál es nuestro trabajo como hijos de Dios? Darle gloria a Dios, es decir, hacer conocido y famoso, no nuestro nombre, sino el de Dios, ni siquiera el de nuestra iglesia. No queremos que el mundo, México, la Ciudad de México, conozca lo grandiosa y fabulosa que es la Iglesia Estrella de Belén. No, lo que queremos es que el mundo sepa lo grandioso y glorioso que es el nombre de Dios.
cuando no obedecemos a Dios en esto o en cualquier otra cosa, no le damos gloria a Él. No le damos gloria a Él. Y Dios está haciendo cosas impresionantes en nosotros y a través de nosotros, y yo estoy convencido de que el adversario quiere destruirnos a toda costa, y el pecado es su herramienta favorita. Especialmente cuando nosotros pensamos que el pecado es insignificante. Ay, no pasa nada si digo esto, si publico esto, si pienso esto, si hago esto otro. Si nosotros seguimos pensando que el pecado es insignificante, que no tiene mayor daño ni peligro, entonces ya caímos en el engaño de Satanás, y lo más probable es que ese pecado nos termine lastimando a todos. ¿Se acuerdan lo que pasó con Acán? Él pensó, esto está bueno, es oro, es un manto, esto está muy bien y no le va a hacer daño a nadie que yo me lo guarde. ¿Y qué pasó? El ejército perdió la batalla por su culpa y él y su familia terminaron muertos. El pecado es una cosa muy, muy seria, muy, muy seria, y nosotros como pueblo debemos ser obedientes, incluso cuando llegamos a situaciones tan dolorosas y tan extremas como esta. No podemos seguir pensando que no pasa nada por un poquito de pecado. No podemos pensar, no vale la pena meterse en un lío grande por algo como lo que hizo fulanito o sutanito. No, cuidado con ese pensamiento. Lo que yo quiero es que desafiarles a que cada uno de ustedes, todos juntos, oremos juntos en respuesta a esta palabra, y que busquemos la santidad de Dios para cada uno, de tal manera que no tengamos que llegar a un punto como este, que estemos tan metidos con Dios, tan necesitados y hambrientos de su palabra, que podamos someternos a Él con gozo. Observen lo que dice este salmo, este salmo es un salmo que cantaban las personas mientras iban viajando, y cuando iban caminando, iban hacia el templo para adorar, iban cantando este hermoso salmo que seguro ustedes recuerdan bien. Observen lo que dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? Obviamente se refiere al lugar alto en donde se daba la adoración, el templo de Jerusalén. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo los de manos limpias y corazón puro, que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¿Se dan cuenta? El plan de Dios es nuestra santificación. El plan de Dios es que seamos una comunidad redentora, que en vez de dejar que uno se desbalague por allá en sus propios pecados, podamos con amor jalarlos. Y si llegamos a un punto en donde esa persona no desea ser restaurada, entonces deje de ser parte de la iglesia, con la última intención de que, al ver la diferencia entre lo que es vivir tomado de la mano del Señor y caminando con un cuerpo como este y no hacerlo, le haga volver de su pecado. Pero este es un momento en el que tenemos que evaluarnos cada uno de nosotros, porque señalar aquí, allá, allá y más allá, eso es muy sencillo. Pero ¿qué hay de caer de rodillas y pensar, ¿y yo, Señor, tengo las manos limpias? ¿Y yo, Señor, tengo un corazón puro para poder ir al santuario y adorarte con toda la libertad? ¿Tengo esa clase de vida que tú anhelas?
Y no importa si tú eres un adolescente o un joven o un adulto o estás casado o no estás casado, esta es una pregunta sumamente necesaria para hoy. ¿Tengo las manos limpias? Pregúntaselo al Señor, ve a Él, cae de rodillas en oración y dile: Señor, yo quiero esa vida para mí, yo quiero tener las manos limpias y el corazón puro, así que purifícame. Porque si tú le preguntas eso al Señor, si yo se lo pregunto, si cualquiera de nosotros se lo preguntamos, Él nos va a hacer ver que no tenemos las manos limpias ni el corazón puro, porque somos pecadores. Pero Él puede purificarlo. Y cuando nosotros nos mantenemos en una relación íntima, constante, profunda, creciente, viva, verdadera con Dios, Él se encarga de mantenernos puros y limpios. Así que yo quiero animarte hoy a tomar la decisión de tener las manos limpias y el corazón puro, para gloria de Dios y bien de los demás. De tal manera que no lleguemos a este punto, pero si tuviésemos que llegar al punto de tener que reconvenir a alguien por algún pecado, podamos hacerlo con una actitud correcta, no con una actitud revanchista, ni buscando despedazar a alguien, sino con una actitud correcta y honorable delante de Dios. ¿Por qué no cierras tus ojos, inclinas tu cabeza y oramos? Padre, gracias porque aun cuando estos pasajes son muy duros de leer, son difíciles y tal vez es algo que no nos gustaría mucho leer, están puestos allí porque tú anhelas la santidad de tu iglesia, la santidad de cada uno de nosotros, una santidad que te refleje a ti ante el mundo que nos rodea. Así que yo te ruego, Señor, que limpies nuestras manos, que purifiques nuestro corazón. Especialmente hoy, en un día como este, en el que celebramos que tú fuiste a la cruz precisamente para llevar sobre ti nuestras cargas, nuestros pecados y toda la ira de Dios a causa de ellos. Límpianos, Señor. Ayúdanos a caer de rodillas reconociendo nuestro pecado, nuestro error, nuestras faltas y a comprometernos una vez más contigo, a ser obedientes, a buscar tu rostro, a tomarnos de tu mano y caminar junto a ti siempre. Gracias por tu amor y bondad y gracias por todo lo que haces. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga.